Hola, bienvenidos una vez más a este resumen teológico de la Escuela Sabática. En esta oportunidad, en esta semana, hemos estudiado la lección número 10, titulada De la confesión a la consolación. La profecía de Daniel 9 empieza con una de las oraciones más largas registradas en la Biblia. Cuando oraba, Daniel tenía el rollo del profeta Jeremías en mente, especialmente la porción registrada en el capítulo 25. Allí, Daniel leyó en la profecía de Jeremías que el exilio de Babilonia sería de 70 años. Daniel sabía que esos 70 años estaban por terminar. Pero la respuesta de Dios a Daniel fue más allá del futuro inmediato. Dios está diciéndote algo más, continuó Gabriel. Él quiere decirte qué es lo que le va a pasar a tu pueblo mucho tiempo después de la restauración. Él quiere hablarte acerca del Mesías, cuándo vendrá, qué va a hacer y qué pasará con él. Dios quiere decirte cómo responderá tu pueblo al Mesías que vendrá y qué le pasará como resultado. Todo esto hizo saber Dios a su profeta, y esa revelación es el contenido de la profecía del capítulo 9. Daniel sabía, por la profecía de Jeremías 25, 10 al 14, que el cautiverio de los judíos en Babilonia iba a durar 70 años. Él también sabía que ese periodo estaba por terminar. El profeta había vivido en Babilonia cerca de 70 años. Él había llegado en el 605 a.C. y ya estaba transcurriendo el año 538. Daniel empezó su oración dirigiéndose a Dios como grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. La descripción hecha por Daniel de Dios, grande y digno de ser temido, expresa la trascendencia de Dios. Su naturaleza da lugar a un temor reverente y a una captación profunda de su santidad y tremendo poder. Esto es a lo que la Biblia se refiere con temer a Dios. La referencia de Daniel a Dios como alguien que guarda y mantiene su pacto enfatiza el hecho de que el Señor es fiel en cumplir sus promesas. En su oración, Daniel va directo al corazón del problema. Los versículos 5 y 6 repiten una idea central varias veces. Hemos pecado, tú nos diste buenas leyes, Daniel dice, pero nosotros las violamos. Tú nos enviaste a tus siervos, pero nosotros no los escuchamos. Daniel tuvo el libro de uno de esos profetas delante de él. El pueblo rehusó oír a Jeremías. Si ellos le hubieran prestado atención, podrían haber salvado sus vidas, la ciudad y su nación. Tuya es, Señor, la justicia. La gente no es justa, pero Dios sí lo es. Aun cuando las personas insistan en su injusticia, Él continuará siendo justo. Él nunca cambia. De acuerdo con el versículo 7, el resultado de la injusticia de la gente fue claramente evidente. Habían sido esparcidos en el exilio a través de diversas naciones del mundo antiguo. Nuestras faltas y pecados también tienen repercusiones en nosotros y en nuestra relación con Dios. Tenemos que enfrentar esa realidad, pero hay un remedio. Daniel nos muestra la solución. Necesitamos rendir a Dios nuestros caprichos y los tristes resultados que producen. Él es el gran restaurador. Él puede perdonarnos y volvernos a nuestro estado original. Tal como Dios puede restaurar el santuario, puede restaurar nuestra vida en justicia si estamos dispuestos a permitir que lo haga. En la antigüedad, las personas se identificaban directamente con sus antepasados. Eso es lo que Daniel está hablando en el versículo 8. Daniel sintió la necesidad de un perdón que cubriera sus pecados y los de su pueblo, que limpiara la vergüenza del pasado y restaurara el favor de Dios. Por eso, él confiaba nuevamente en el carácter piadoso y perdonador de Dios. En los versículos 10 y 11, Daniel una vez más repasa la lista de pecados. El próximo elemento en la oración de Daniel es el reconocimiento de una razón más específica acerca de por qué vino el exilio sobre el pueblo de Judá. Estaba claro para Daniel cuál era la causa espiritual del exilio. Era la desobediencia del pueblo. En su oración intercesora, Daniel busca el perdón. Como su intercesor, Daniel nuevamente recurre a los poderosos actos divinos como la base
para su apelación. Al considerar cuán amante y misericordiosamente Dios ha guiado nuestra vida personal, debemos sentirnos motivados a servirlo y amarlo. Necesitamos expresar en nuestras oraciones el reconocimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros y admitir cuán frecuentemente hemos fallado en corresponder a ese amor. La última súplica de Daniel hacia Dios está basada en el honor de su nombre. Al perdonar al indigno pueblo de Judá, Dios podría hacer que su nombre fuera honrado entre todas las naciones del mundo. El honor de Dios corre riesgo en el mundo de nuestros días, tanto como en los tiempos de Daniel. Nosotros jugamos una parte en la gran controversia y tenemos la obligación de alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Es difícil evitar las oraciones egoístas, pero necesitamos tener una visión amplia y orar no solo por nosotros y por nuestras familias, sino por el honor de Dios. El lenguaje con el cual Daniel cierra su oración indica el fervor de sus sentimientos. Sus palabras respiran la intensidad de su deseo. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Gabriel le asegura a Daniel que su oración por la liberación de su pueblo va a ser respondida. Los hebreos regresarían a su tierra, ellos reconstruirían su templo y la ciudad. Pero Gabriel prosiguió a decirle a Daniel mucho más acerca del futuro de su pueblo, más allá de esos acontecimientos iniciales. La profecía mira los eventos más allá con un enfoque especial, el Mesías. La frase inicial del versículo 24 especifica el elemento temporal involucrado y el foco especial de ese elemento temporal, la gente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Claramente estamos tratando con tiempo simbólico. 70 semanas de 7 días equivale a 490 días. El versículo 25 empieza la parte detallada de esta profecía. Señala dos puntos significativos en el marco del tiempo profético: el punto de inicio y el tiempo cuando el Mesías vendría. La profecía identifica el punto de partida con la salida del decreto o palabra que llevaría a la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Menciona específicamente a Jerusalén, así que reedificar solo el templo no completaría esta especificación. El decreto que Artajerjes le había dado a Esdras es el que más se ajusta a la especificación de la profecía de Daniel 9:25. Este fue el decreto inicial que se expidió para reconstruir la ciudad de Jerusalén. A causa de que la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27 empieza con la emisión del decreto de Artajerjes registrado en Esdras 7, la fecha de ese decreto se torna importante. Según el calendario civil judío, el séptimo año de Artajerjes se habría iniciado en el otoño del 458 a.C. y terminado en el otoño de 457 a.C. Según estos cálculos, Esdras habría iniciado su viaje a Jerusalén en la primavera del 457 a.C., llegando allí en el verano del mismo año. Ya que Esdras usó el calendario judío, no el calendario persa, deberíamos aplicar su fecha, 457 a.C., al decreto que Artajerjes hizo respecto a la reconstrucción de Jerusalén, en vez de 458 a.C., como los persas lo habrían considerado. Esta fecha, 457 a.C., nos da un punto de partida para la profecía de las 70 semanas dada en Daniel 9:24. La profecía de Daniel divide las 70 semanas en diferentes porciones. El primer periodo cubre 69 semanas, 7 semanas más 62 semanas, tiempo en el cual el Mesías, el ungido, habría de venir. El sustantivo Mesías viene del verbo que significa ungir. De este modo, literalmente, un Mesías era un ungido. Gabriel dijo a Daniel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 69 semanas son 483 días.
7 por 69 es igual a 483. De acuerdo con el principio de año por día que vimos anteriormente, cada uno de esos días se puede entender como un año literal de nuestro tiempo actual. Si comenzamos los 483 días o años en 457 a.C., con el inicio de las 70 semanas, nos vamos al 27 después de Cristo. No hay año cero para calcular las fechas de antes y después de Cristo. En ese momento vendría el Mesías príncipe. Hemos establecido 457 a.C. como la fecha de inicio de las 70 semanas de Daniel. Hemos visto que las 69 semanas o 483 años terminaron en el 27 después de Cristo con el bautismo de Jesús. La siguiente pregunta es: ¿cuándo terminaron las 70 semanas y qué evento señaló esta terminación? El apedreamiento de Esteban, descrito en Hechos 7, es un evento que ha atraído considerable atención como indicador del fin de las 70 semanas, tanto por su importancia teológica como por su tiempo. Como vimos anteriormente, las 69 semanas terminan en el 27 después de Cristo, cuando el Mesías apareció para iniciar oficialmente su ministerio profético. Cierto tiempo después del comienzo de ese ministerio, él habría de ser quitado. La traducción del verbo quitar es usada aquí como una frase idiomática hebrea que significa ser matado. Muy bien, eso ha sido todo el repaso que hemos realizado a este capítulo 9 de Daniel. Esperamos que, como siempre, haya sido de beneficio y deseamos que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias.